Matrix es una de esas películas que marcan época, pero que al mismo tiempo consigue ser intemporal pese a tener una ambientación tan específica. Casi 20 años después, todos conocemos su repercusión en la cultura popular y el cine. Pero, ¿por qué Matrix trasciende el paso de los años sin apenas envejecer? ¿Son los efectos especiales? ¿Es la cinematografía? ¿Los efectos sonoros? ¿La música? ¿El montaje? En el caso de Matrix, lo que le da esa inmortalidad es el guión, y más específicamente, el conflicto y sobre todo la manera en que éste se resuelve. Cuando algo está bien hecho y cumple su cometido, no nos damos cuenta de que está ahí. Eso es lo que le sucede al guión de Matrix. El primer acierto del guión es el ritmo. La película te engancha desde el comienzo y no te suelta. Parte del ritmo viene del montaje y la dirección, pero es el guión el que provee una secuencia interesante tras otra en donde, constantemente, suceden cosas importantes. El único momento de descanso, por otra parte necesario, pero no por ello carente de interés, es la visita de Neo al oráculo a mitad de la película. Es un momento de meseta que nos deja respirar para lo que viene después. Una hora de acción continua. Mucho se ha hablado de las referencias filosóficas, espirituales y culturales de la película, pero no sirven de nada si no se le presentan al espectador de manera comprensible. Cuando conocemos a Neo, podemos empatizar con él de manera muy clara y directa, ya que es muy probable que compartamos muchas de sus atribulaciones. Neo tiene un trabajo aburrido y que odia. Además, está solo, lo cual despierta en el espectador esa sensación de aislamiento y alienación que emanaba de su trabajo. Neo busca hacer algo importante para sentir que su vida tiene valor. Incluso llega a alistarse en las filas de Morfeo, al que las autoridades tachan de terrorista, porque espera poder conseguir que su propia vida merezca la pena. Neo quiere cambiar. Una buena manera de canalizar ese mensaje es a través de los personajes. Neo es claramente el héroe de la historia, es con quien nos identificamos, pero no sería nada si no estuviese rodeado de los personajes secundarios adecuados. Debido a la complejidad y fragilidad del mensaje que se intenta transmitir, a veces es preferible contar con personajes arquetípicos para simplificar un poco las cosas. Al hacer el guión se podría haber creado un elenco de personajes complejos, grises, tridimensionales, pero entonces se habrían interpuesto entre el mensaje y el espectador. Para evitar esto, poblaron la historia con arquetipos. El maestro, el interés romántico, el oráculo, el traidor, el malo y sus esbirros, el hombre de apoyo y el alivio cómico. Pero incluso los tres personajes que no entran dentro de ningún arquetipo, Epoch, Interruptor y Dowser, y que podría parecer que sobran, están ahí con un propósito, que Cifra los mate cuando lleve a cabo su traición. Estos tres personajes son una herramienta narrativa que sirve para demostrar lo malo que puede llegar a ser Cifra, y así plasmar una tensión real en el momento de la traición. Pero lo que verdaderamente hace que Matrix sea lo que es, lo que provoca su estado imperecedero, son el conflicto y sobre todo la poco habitual manera de resolverlo y cómo ello nos entrega el mensaje. El conflicto de Matrix es fácil de entender pero complejo de plasmar. Por una parte, Neo se enfrenta a los tres tipos de antagonismo. El antagonismo externo personificado, que en este caso toma la forma de los agentes. El antagonismo externo de situación, es decir, la existencia de Matrix y el dominio de las máquinas, y el antagonismo interno, la deriva existencial de Neo. Sin embargo, pese a estos tres tipos de antagonismo, el verdadero conflicto, el núcleo de la trama alrededor del cual gira toda la película, es el antagonismo interno.
Neo se enfrenta a un viaje de autosuperación, y tanto los agentes como Matrix no son más que representaciones de ese conflicto interno y sus diferentes facetas. Dado un conflicto, hay que resolverlo. Es entonces donde Matrix brilla de verdad. Lo habitual en el cine y otras artes narrativas es encontrarnos que la manera en que se resuelve el conflicto es genérica. La presencia del protagonista no es especial, pues cualquier otro personaje podría haber resuelto el conflicto con idéntico resultado. Sin embargo, eso no ocurre en Matrix. Cierto es que podríamos pensar que como Neo es el elegido, él y solo él podría resolver el conflicto. Pero no es así, pues recordemos, el verdadero conflicto no es Matrix ni los agentes. El verdadero conflicto es Neo, con su personalidad única y sus problemas particulares. Es él el que tiene que resolverse a sí mismo. Esta manera única y poco habitual de resolver el conflicto crea una impresión de haber visto algo único y refuerza la sensación de identidad con el protagonista. Pero es más que eso. La manera en que se resuelve el conflicto es el mensaje en sí. Neo comienza la cinta en un estado de letargo vital. Se le presenta varias veces el interrogante ¿qué es Matrix? Lo que en verdad esto significa es ¿qué es la vida? Neo va en busca de alguien que le responda a esa pregunta. Pero lo único que le presentan ante sus ojos es la cruda realidad. Neo aprende la verdad acerca del mundo que le rodea y se da cuenta de que ha salido de Matrix para acabar en un lugar aparentemente peor. Es entonces cuando le llevan al oráculo en busca de respuestas. Sin embargo, el oráculo le dice que él, Neo, no es quien cree que es. No es el elegido. Esto crea un momento de crisis. Neo sigue sin que le respondan a sus preguntas y al parecer no es nadie. Sigue tan perdido como al principio. Pero cuando la situación se complica, cuando Morfeo, su maestro, le necesita, Neo se enfrenta a sí mismo y sus limitaciones, a sus miedos y finalmente sacrifica una parte de sí. Todo ello desde una posición de inferioridad. Neo no es un héroe, no es nadie, y aún así se ha enfrentado a un agente y al entorno. Creía en lo que estaba haciendo. Neo se ha superado a sí mismo, se ha resuelto a sí mismo. Y la manera en que ha resuelto el conflicto es el mensaje. Si Neo no se hubiese enfrentado a la realidad impuesta por los demás, si no hubiese caminado el camino de la superación, al morir no se habría convertido en el elegido, simplemente sería uno más. Él encontró las respuestas por sí mismo, pues los demás solo podían mostrarle el camino. Él se hizo a sí mismo. Él es el principio y el final del conflicto. Él es su propio cambio. El ritmo nos engancha, las referencias nos mantienen, los personajes nos hacen sentirnos cómodos. Todo ello no es más que el edificio que sobresale del suelo, los pilares. Lo que verdaderamente se queda en nosotros cuando la película acaba es cómo el conflicto crea una honda sensación de identidad en el espectador y sobre todo cómo la manera de resolverlo nos da el mensaje vital. Para cambiar, busca tus propias respuestas.